Presentación de esta sesión. Ahora ya volvemos de nuevo y finalizamos la sesión con una experiencia realizada aquí en nuestro país, en España. La va a presentar el doctor Emilio Robles Musso, es responsable de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Poniente, de la Agencia Pública Sanitaria de Poniente, en Almería. Ha participado también en proyectos europeos sobre telesalud y también ha sido, por ejemplo, tutor de doctorandos y de proyectos de investigación en el área de la telesalud. Nos va a presentar su experiencia y evidencia del seguimiento remoto de dispositivos electrónicos cardíacos implantables. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Voy a intentar ser breve, tenemos poco tiempo. Así que si paso a una diapositiva un poquito más rápido, pido disculpas. Una aclaración, ya no soy responsable del servicio de cuidados intensivos y actualmente soy un miembro más del servicio. Venimos del Hospital de Poniente. Si buscáis el sitio en vuestro teléfono móvil encontraréis que esa zona blanquita, esa mancha ahí en el sur de Andalucía, una de las pocas estructuras visibles desde el espacio construidas por el hombre. Y rápidamente voy a revisar un poco lo que son los dispositivos cardíacos electrónicos implantables, ¿no? Esta diapositiva la puse porque es muy explícita, ¿no? Es un dispositivo electrónico que está implantado en el interior del corazón del cuerpo de un paciente. Fundamentalmente hablamos de marcapasos en cuanto a volumen, el más frecuente, desfibriladores automáticos y holter implantables. ¿Cómo funcionan estos aparatos? Bueno, pues vienen recogiendo datos de cómo está el paciente y datos de la actividad cardíaca del paciente. Nosotros habitualmente estos pacientes los citamos en consulta, les revisamos 1 o 2 veces al año y vemos cómo está la batería del dispositivo, cómo está funcionando, cómo están los cables, se pueden deteriorar, se puede quedar sin batería y también vemos datos de cómo está ese paciente. Vemos si ha tenido arritmias, vemos incluso qué actividad cardíaca, qué actividad física está teniendo, incluso es capaz de medir la impedancia torácica entre la punta del cable y la carcasa del marcapasos y ver a través de esa impedancia, ver cómo está el pulmón en cuanto a contenido líquido en caso de insuficiencia cardíaca, en cuanto a moco en caso de una infección respiratoria. De manera que son muchos datos los que se pueden obtener con esos pequeños microordenadores, ¿no? ¿Cómo funciona el seguimiento remoto? Pues básicamente es un sistema para ponernos en contacto nuestros pacientes, que habitualmente son mayores, con nuestros centros médicos. Hay varios pasos, fundamentalmente 3. En el primer paso, el marcapasos que está implantado en el paciente se pone en contacto con un aparatito que recoge esa información. Esto puede ser, inicialmente eran máquinas, dispositivos manuales, el paciente tenía que darle a un botón y actualmente son automáticos, sin que el paciente tenga que hacer nada, automáticamente el aparatito recoge la información y en un segundo paso esa información se transmite a un gran servidor. Ese servidor se conecta antiguamente por sistemas de telefonía de la casa, telefonía de tierra y actualmente ya por sistema automático. Incluso inicialmente el paciente era el que le daba el botón de transmisión, ahora es totalmente automático. Y en este tercer paso, esos servidores mandan alerta a los médicos, mandan alerta a los centros médicos y los médicos se ponen en contacto con esos servidores para ver un informe de qué es lo que pasa con esos dispositivos. Este es un ejemplo de una alerta que se reciben habitualmente diaria, un enfermo que tiene una carga auricular por encima del 25% durante 24 horas. Se está avisando de que el paciente tiene un problema. Esta es una alerta diaria, ¿vale? Esta es una... Muchas gracias. Una vez que recibimos la alerta, entramos en la página web, una página web que es muy compleja, tiene muchísimos datos, pueden navegar a través de ella y obtener muchísima información. Y este es un informe de otra casa comercial, otro tipo de marcapasos, un informe en PDF que tiene hasta 20 folios. Con esto quiero que os hagáis idea un poco del volumen de información que se llega a recoger y que hay que manejar, un volumen muy importante. Pasamos a contar un poco la evidencia científica, cuál es el punto científico actual sobre los dispositivos electrónicos de seguimiento cardíacos para el seguimiento remoto. Actualmente hay 7 estudios randomizados multicéntricos grandes, potentes. Estos fueron los 7 primeros, comenzaron en el 2008-2009. Pacientes no muchos, 800, 500, pero bueno, fueron lo suficiente para comparar el seguimiento remoto de estos dispositivos con el seguimiento convencional que el paciente tenía que venir a la consulta
Y basado en estos 7 estudios, se evidenció que el seguimiento remoto comparado con la visita a la consulta era segura, equivalía a un seguimiento presencial, además era menor el coste, pero una cosa muy importante y que no se esperaban es que favorecía la detección precoz, el diagnóstico precoz de arritmias. Sobre todo, veía muy precozmente cuando el desfibrilador había hecho una descarga, detectaba muy rápidamente los episodios de fibrilación auricular y esto hacía que las visitas al hospital fueran menores. En base a estos 7 estudios se llegaron a elaborar, y esto es muy importante, una guía de recomendación científica por sociedades científicas internacionales. Las primeras en el 2013 son las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología, que basado en estos estudios dicen, con una evidencia científica alta, un grado de recomendación moderada, que el seguimiento remoto de estos dispositivos electrónicos cardíacos implantados se debe de considerar, fundamentalmente por la ventaja que tienen de hacer un diagnóstico precoz de estas arritmias, ¿vale? Sobre todo la fibrilación auricular. Posteriormente, también en el 2013, viene la guía de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que ya ven que la evidencia es mayor, recomiendan con un grado fuerte de recomendación y con una evidencia todavía moderada, que el seguimiento remoto debe ser un estándar. Ya no se debe considerar, sino que debe ser un estándar integrado en el seguimiento habitual de un marcapasos, de un DAI, de un Holter, debe ser integrado, ¿vale? Y lo último, la última guía, 2015, la Sociedad Americana de Arritmología, da un paso más y dice que, en base a la evidencia científica disponible, que estos dispositivos de seguimiento remoto se deben de ofrecer a todos los pacientes que tengan un dispositivo cardíaco electrónico implantado, pero a la vez se debe de integrar con al menos una visita anual al hospital. Estas son las guías y las recomendaciones. Recomendación fuerte con grado de evidencia alta. Bueno, hay otros estudios, aparte de los estudios randomizados, hay muchos estudios de cohortes que también demuestran que el paciente tiene una mejor calidad de vida, que el paciente está satisfecho, que es coste eficiente, que disminuye los ingresos hospitalarios. Son estudios que tienen menos poder. Y ahora, lo último que se ha ido publicando son ensayos clínicos que intentan demostrar que con esa cantidad de información que estamos recibiendo, intentan hacer algoritmos de manejo para manejar mejor estos pacientes, ¿no? Y hasta ahora esos ensayos clínicos han fracasado. La evidencia en estos ensayos de que mejor el manejo de insuficiencia cardíaca es limitada y la evidencia de estos ensayos en los cuales hacen algoritmos para manejar mejor la fibrilación auricular, anticoagular menos a algunos pacientes, también es limitada. También es limitada la experiencia en cuanto a que baje la mortalidad. De manera que en un resumen de la evidencia científica de los marcapasos de los dispositivos de seguimiento remoto, la evidencia es alta, hay guías de práctica clínica a nivel mundial que reconocen que tiene que ser un estándar, pero de todas maneras aún faltan ensayos clínicos que nos ayuden a mejorar el manejo de esos pacientes con insuficiencia cardíaca, esos pacientes con fibrilación auricular. Y un tema interesante es que, según las guías internacionales, las últimas no sustituyen al 100% de las visitas al hospital. A ver si esto pasa. Vale. En base a ver si conseguimos pasar, que se me ha ido. Disculpa un momentito. Vale. Ahora rápidamente voy a contaros nuestra experiencia. Nosotros trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, nos encantan las maquinitas, somos los que ponemos los marcapasos en nuestro hospital, de manera que nosotros comenzamos de una manera precoz. Recordad que las guías primeras son de 2013, nosotros comenzamos en el 2012 intentando hacer un seguimiento remoto de nuestros pacientes. Teníamos la consulta de marcapasos, se nos estaba desbordando, primeramente era un día a la semana 6 pacientes, fueron a 10, luego 2 días, 3 días, y vimos la oportunidad en los marcapasos de seguimiento remoto de aligerar la consulta de marcapasos. Actualmente, desde 2012 hasta ahora,
tenemos recogidos 92 pacientes, suponen el 26% de los implantes de marcapasos, de dispositivos que implantamos en nuestro hospital. Tenemos 33 pacientes con esta casa comercial. Fue con las que comenzamos, es un dispositivo más primitivo, el dispositivo es manual, el paciente tiene que darle un botoncito y este dispositivo habitualmente hace un report, un informe de la situación del marcapasos cada 6 meses. Solamente tenemos un paciente con otro dispositivo automático. También comenzamos en abril de 2015 con estas otras casas comerciales, son mucho más avanzadas. La ventaja que tienen, sobre todo la primera, es que nos hace informes diarios, todos los días, de madrugada, de manera automática, sin que el paciente tenga que hacer nada. El marcapasos se comunica con el aparatito nos manda un informe completo de cómo está ese marcapasos y en caso de que haya alguna alerta, nos manda una alerta a nuestros sistemas de correo electrónico, que de momento son sistemas de correo electrónico particulares, no del hospital. Y el otro sistema de más abajo emite alertas diarias, en caso de que haya algún problema ese día te lo informa, pero solamente te remite informes completos de manera programada cada 3 meses, cada 6 meses, según tú le vayas pidiendo. En total son 92 pacientes. De la experiencia nuestra en estos 4 años con los marcapasos de seguimiento remoto, pues la sensación que tenemos es que tenemos, como dice la evidencia científica, tenemos un control más estrecho de nuestros pacientes. Hemos diagnosticado pacientes que tenían episodios de fibrilación auricular paroxísticos de repente que habían sido previamente ocultos, nadie sabía que ese paciente tenía esa arritmia. La fibrilación auricular es una de las epidemias de nuestro tiempo, el 5% de la población va a tener fibrilación auricular a lo largo de la vida, tiene mucha trascendencia porque puede producir infartos cerebrales, puede producir insuficiencia cardíaca, deterioro de la calidad de vida. Descubrimos pacientes que lo tenían y que previamente no estaban diagnosticados, pero nos encontramos con que hay una falta en la homogeneidad de los sistemas. Tenemos 3 sistemas de 3 compañías, una nos emite informes automáticos, otra nos emite informes con el paciente, una nos manda informes en PDF, otra nos manda, y tenemos que entrar a una página web, llaman de distinta manera a las mismas cosas, con lo cual nos supone una sobrecarga de trabajo. Inicialmente nosotros empezamos pensando que íbamos a aligerar la consulta de marcapasos y no hemos encontrado que no nos aligera la consulta de marcapasos. Y otra cosa que hemos visto, pues que echamos en falta el contacto con el enfermo. Posiblemente con la guía 2015, estos 92 pacientes, de los cuales solamente 10 hemos tenido que volver a ver, muchos de ellos tendremos que ir citándolos otra vez para verle en la consulta. Con lo cual, la sensación es que los tenemos mejor controlados, pero no nos ha aligerado la consulta, sino que dedicamos más tiempo ahora mismo a ello. Bueno, como conclusiones, rápidamente, la evidencia científica del seguimiento de marcapasos de todos los dispositivos electrónicos cardíacos implantables es alta. Las sociedades científicas la recomiendan con grado de recomendación fuerte, mejoran el manejo de los pacientes frente al seguimiento convencional en consulta y debe ser un estándar. Yo creo que de las pocas tecnologías en telemedicina que las sociedades científicas empiezan a considerar un estándar. Como problema y como déficit todavía, faltan algoritmos que nos ayuden a manejar esa información de manera que podamos manejar mejor los pacientes de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Falta homogenización en las casas comerciales, que llamen por el mismo nombre a las mismas cosas, que nos den facilidad para tener un informe estándar, que también nos den facilidad para esa información trasladarla a la historia digital y no tengamos que estar pasando esa información nosotros a la historia clínica digital, sino que sea algo automático. Y luego nos falta un marco legal claro. Ahora tenemos la disyuntiva, nosotros tenemos el 25% de nuestros marcapasos son de seguimiento remoto, pero la guía nos recomienda que sean un estándar, que sean todas. Si no ponemos a partir de ahora un marcapasos de seguimiento remoto a un paciente, estamos actuando en contra de la guía científica, ¿no? Otro tema legal que nos preocupa. Yo hoy he recibido 2 alertas a mi correo electrónico personal de marcapasos, ¿no? Una bradiarritmia y una taquiarritmia. Lo he tenido que consultar rápido y, bueno, no he tenido que hacer nada, ¿no? Pero ¿y si no lo consulto? ¿Y si a ese paciente le pasa algo, nadie lo ha consultado y nadie ha hecho ninguna medida? Falta un marco legal claro, ¿no? También una anécdota, una paciente nos llamó un día alertada porque
se había encontrado muy mal y la ambulancia tardaba mucho en llegar. Esperaba del dispositivo, que el sistema de seguimiento remoto, le mandara una ambulancia a la casa. En fin, en conclusión, pues el seguimiento remoto de marcapasos de dispositivos cardíacos está aquí para quedarse. Los pacientes, la verdad es que lo toleran bien y los médicos lo vemos como algo positivo y esperamos que en el futuro, y ahora que hay gente aquí que está relacionada en el mundo de la empresa, haciendo tecnología, haciendo aplicaciones, esperamos que pueda ser algo más bidireccional, de manera que podamos integrar más con la relación del paciente, ¿no? Que no sea el paciente que está a un lado y nosotros que estamos a otro. Y nada más, es todo. Muchas gracias, Emilio. Estamos fuera de tiempo, como ya sabéis. Una pregunta, simplemente una pregunta. Allá atrás tenemos una pregunta. Una pregunta más bien. La mía es una pregunta más bien de gestión. He visto que decían que acuden continuamente a alertas, Sí. pero por otro lado los médicos tienen una agenda citada de pacientes al día. Sí. ¿En esa agenda tienen un tiempo reservado para consultar alertas o No. uno está viendo a un paciente y suelta lo que está haciendo porque le salta la alerta Claro, y se pone a consultar? Ese es uno de los retos de estos sistemas, ¿no? Tú recibes alertas diarias y hoy en mi hospital no hay nadie dedicado al seguimiento. O sea, hacemos los seguimientos los martes y los jueves, pero si no hay nadie, pues le tienes que evaluar. Es verdad que los sistemas de alertas te dicen alerta amarilla, alerta roja. Las alertas amarillas las puedes dejar, las alertas rojas las tienes que ver inmediatamente, ¿no? Con lo cual, lo que vamos viendo es que todos los días, dentro de la actividad diaria del servicio, debe haber una persona que a las 8 de la mañana, 8:30, consulte ya no el correo personal, yo lo tengo derivado a mi correo personal, que sea una dirección del servicio y que a primera hora de la mañana consulte a ver la alerta y que dé una respuesta. Te exige, no te permite programarte la consulta, es decir, bueno, pues mañana tengo 12 pacientes, ¿no? No sabes lo que vas a tener. Ya cerramos. Sí, yo quería preguntarte, Emilio. Vamos a ver, yo no dudo en absoluto, porque además convence lo que estás diciendo de la falta de algoritmos, la falta del marco legal, la falta de la historia digital, la falta de la homogeneización de las... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estáis haciendo para intentar que todo eso no sean faltas, sino que se solucione el problema? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues sería interesante hacer algo. En cuanto a la falta de homogeneización, hay ya reuniones, están reuniendo las casas comerciales, están intentando hacer homogeneizar al menos la terminología y eso es un paso adelante, ¿no? En cuanto al resto de intentar integrar esa información de manera automática en la historia digital, es un caos. En Andalucía tenemos un sistema informático digital que Diraya es muy difícil de manejar. Nosotros en nuestro hospital tenemos otro, es también difícil de manejar. Y claro, el que unas compañías compartan esa información y la pongan en común es complicado. Es complicado. Lo siento mucho, pero debemos cerrar ya la sesión porque ya tenemos la última sesión y luego ya la clausura. De todas formas, el doctor Robles Muso va a estar aquí y luego a la finalización estoy seguro que estará encantado de responder a la pregunta. Entonces, bueno, ya con esto cerramos la sesión 2. Creo que ha sido un placer poder compartir con estos grandes compañeros estas experiencias de muchas partes del mundo, como hemos podido observar. Y bueno, y aprovecho también para felicitarles y pasarle ahora el testigo al doctor Robles Muso porque es el moderador que sigue a mi sesión. Así que bueno, muchas gracias.